que nuestra hermana Cecilia Cajal, que Dios le bendiga ricamente. Gracias, pastor. Muchas gracias. Buen día. Bueno, tengo el privilegio de poder compartirles la palabra y vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. Disponemos nuestro espíritu, alma y cuerpo para poder escuchar y para que vos nos ayudes a entender lo que quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Te he puesto a esta palabra como nombre la relación que promueve, pensando en qué importante son las relaciones en nuestras vidas. Si nosotros pensamos en las relaciones interpersonales, siempre vamos a ver que estas son necesarias e imprescindibles, justamente porque Dios nos hizo a nosotros seres sociales, que no podemos encerrarnos en nosotros mismos y pretender alcanzar cosas o lograr cosas por nosotros mismos. De ahí que, por ejemplo, si yo quiero obtener un título, una profesión, yo voy a necesitar de otros para lograrlo, voy a necesitar de una universidad, de una institución, voy a necesitar de docentes, voy a tener compañeros que también van a hacer el crecimiento. Va a ser una relación que me va a permitir crecer a mí, que me va a promover, que me va a ayudar, que me va a bendecir, que me va a edificar. Aún si quiero formar una familia, voy a necesitar de otro para formar esa familia, ¿sí? Las relaciones son importantes y aún en los casos en los que muchos dicen, bueno, pero o la relación con un jefe, sí, es importante y mi jefe me puede ayudar a mí y me puede promover y me puede bendecir, ¿sí? O tal vez alguien que dice, no, yo trabajo en forma independiente, no trabajo con otras personas. Aún así, dependen de que si vende un producto, del que le vende el producto y depende del que le compre el producto. O sea que la interrelación y la relación va a estar siempre y ha existido y va a existir siempre, ¿sí? El diseño de Dios en las relaciones siempre fue un diseño bueno. Que existan relaciones negativas, que existan de las relaciones que pueden destruir, que pueden hacer mal, ¿sí? Forma parte del diseño del reino de las tinieblas. Pero el diseño original de Dios en las relaciones siempre fue que éstas sean de bendición para nuestras vidas, ¿sí? De ahí que si nosotros pensamos que en el plano terrenal las relaciones son tan importantes y son tan necesarias y tan imprescindibles para nuestra vida, ¿cuánto más la relación en el plano espiritual con Dios? Si yo necesito para crecer, para alcanzar cosas, la relación de un ser humano, relacionarme con otro, ¿cuánto más mi relación con Dios? Y esa es la relación de la que te quiero hablar en esta mañana y esa es la relación que va a llevar tu vida a una promoción. Vamos a leer Santiago, capítulo 4. Ahí está, Paulita. Vos lo pasás al power y está el versículo. Santiago, capítulo 4, del 2 al 3. Dice así: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Acá la palabra, y yo subrayé ahí, aquello que dice, no tienen porque no piden. Y en primer lugar, vamos a hablar de estos. Vamos a hablar de los que no tienen porque no piden. ¿Sí? Pasa el otro power, Paulita. Dice que los que no tienen porque no piden son aquellos que no tienen una relación con Dios. Y cuando dice no tienen, no se refiere a algo específico, que diga no tienen una casa, no tienen un auto. No, engloba todo. Como puede ser algo material, como puede ser decir no tienen paz porque no la piden, no tienen felicidad porque no la piden, no tienen salud porque no la piden. Si no está haciendo alegación a algo específico, sino que está englobando todas las cosas. Y eso son aquellos que directamente no tienen una relación con Dios. Y no estoy hablando de gente que no conoce a Dios, de gente que está en el mundo, que de repente no tiene a Jesús en su corazón, ¿sí? Estoy hablando de personas que se congregan fielmente, que vienen todos los domingos, ¿sí? Que van a célula,
que vienen al módulo, que han hecho un encuentro, que están aquí. Que están en la iglesia de Cristo, en la provincia, en esta provincia, en otras provincias, en la Argentina, en el mundo, ¿sí? En el mundo. Existen personas, ¿sí?, que aún estando en medio de una casa, en medio de la iglesia, pueden no tener esta relación de intimidad con Dios, ¿sí? Te voy a hablar de una relación de intimidad con Dios. Y el diccionario define relación, una conexión o un vínculo establecido entre dos, lográndose así una interacción entre los mismos. Cuando hablamos de relación, hablamos que hay una conexión, hablamos que hay un vínculo, ¿sí?, entre dos personas, ¿sí? Y este es el vínculo y la conexión que tiene que haber entre Dios y yo. Un ejemplo muy gráfico para mí. Yo tuve como líder a la hija del apóstol María Baloy y pude tener con ella una relación muy íntima, de amistad, de confidencialidad, muy linda. Se creó una relación muy linda, que había un vínculo bien fuerte, había una relación, ¿sí? Después, cuando ella tiene que viajar a Buenos Aires, porque iba a estudiar allá, seguíamos en contacto por llamadas, por mensajes. Pero después, con el tiempo, eso se fue perdiendo y los mensajes fueron disminuyendo al punto de ser nada y las llamadas directamente tampoco. Si ustedes me preguntan si yo la quiero a María, la aprecio y sigo valorándola, ¿sí? Ahora, yo tengo hoy en día, por hoy, una relación con ella. Yo sé cómo está ella, yo sé su intimidad, qué le pasa, qué no le pasa, qué necesita, qué no necesita. No. ¿Sí? Y no que yo no la quiera, no que yo no la valore, ni que ella tampoco tenga, tal vez haya preservado esos sentimientos para conmigo también. Lo mismo con Dios. Yo puedo estar acá y usted puede decir, yo amo a Dios, ¿sí? Yo amo a Dios y Dios también te ama. Pero puede que la relación no esté. Puede que la relación no esté. Y eso no significa que no le ames y no significa que tampoco Él no te ame, ¿sí? Pero la relación no está. Y eso es sincerarse y poder decir, porque si yo digo, sí, porque María, mi mejor amiga, yo como tengo una relación con ella, mentiría, ¿sí? Me mentiría a mí mismo, les mentiría a ustedes, porque hoy por hoy no es así. Entonces debemos sincerarnos y decir, a ver, yo tengo esa relación, que yo vaya a una célula, ¿significa que yo tengo una relación con intimidad con Dios? ¿Que yo venga acá los domingos significa que yo esté en relación de intimidad con Dios? ¿Sí? Y ahí vamos a ver los por qué. ¿Por qué puede pasar esto de no tener esta relación con Dios? Y pueden ser muchos los argumentos, pueden ser muchas las razones, pero yo voy a hablarte de 3. Y uno de ellos dice, porque no tienen el deseo. Porque muchas veces decimos, pero no tengo ganas de hablar con Dios, no tengo ganas de orar, no siento de estar ahí, de orar, de hablarle, no tengo ganas. Y es porque venimos del mundo y venimos acostumbrados que en el mundo nos veíamos con el parámetro del alma. Y nosotros decíamos, bueno, si yo deseo lo hago y si no, no. Aún con el perdón nos movíamos así y decíamos, si vos sentís de perdonar, perdonalo. Y cuando vamos al encuentro y nos damos con que no es así, choca un poco, pero es una verdad que se nos revela, de que no tiene que ver con lo que sentimos. Pero siempre nos habíamos venido moviendo de acuerdo a lo que nuestra alma nos decía. Si nuestra alma nos decía que hagamos algo, lo hacíamos. Y si no lo sentimos ni lo deseamos, no lo hacemos, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a Dios, queremos seguir moviéndonos con el mismo parámetro del alma, ¿sí? Y debemos saber que ya no va a ser así, ¿sí? Porque el alma ya no tiene que decir si vos vas a estar en un lugar, si vas a ir a una célula, si vas a venir al culto o si vas a hablar con Dios, ¿sí? El alma no te tiene que direccionar. Aunque a veces el alma, a veces también puede surgir el deseo de querer estar con Dios en base a una motivación o alguna necesidad. ¿Quién no ha buscado de Dios en medio de una enfermedad? ¿Quién no ha clamado a Dios en medio de una situación difícil? Cuando ha estado uno mismo, cuando ha visto un familiar, cuando ha visto a alguien que ha estado mal y hemos dicho, Dios, ayúdanos, y hemos buscado de Dios. Pero cuando la situación se fue, porque se solucionó, porque el familiar sanó o falleció, pero la situación se fue, la motivación que me había llevado a hablar con Él ya se había ido, entonces yo dejé de hablar con Él, ¿sí? Entonces, no es el parámetro y hoy debemos
desarraigar esto de nuestras vidas, que no tienes que ir a Dios y tener una relación con Él porque lo deseas o porque lo quieres, ¿sí? Tiene que ser algo que lo comiences a hacer y eso se quebranta. ¿Cómo se quebranta esto? Haciéndolo aunque no lo quiera, ¿sí? Voy a buscar de Dios, voy a tener una relación con Él aunque no lo desee, aunque no lo sienta. Y eso va a cambiar con el tiempo. Porque con el tiempo, cuando quebrantas al principio eso, después con el tiempo lo haces porque lo deseas, porque lo quieres, porque lo amas, ¿sí? Y se vuelve una necesidad y te vuelves dependiente de eso, ¿sí? Otro de los puntos es porque consideran que sin orar les va bien. Y esto hablamos siempre. Cecilia, hay gente que no busca de Dios y le va bien. Y es verdad. Y es verdad. ¿Saben por qué? Porque es una ley. Si yo trabajo y me esfuerzo, o si alguien trabaja y se esfuerza, lo lógico es que el fruto de su trabajo le dé una recompensa y que le vaya bien y que tenga dinero. Si alguien estudia y va y se presenta y rinde finales y parciales, lo lógico es que le vaya bien. ¿Cuántos estudiantes nos pasó de ver gente, de nuestros compañeros que no conocen de Dios y ver que se presentaban a rendir y les iba re bien? Y uno se comparaba por ahí y decir, ¿y yo? Pero él obtuvo el fruto de su esfuerzo. Y Dios contra eso no puede ir. Dios no va a decir, no, que le vaya mal porque no me tiene. No, es una ley que si vos trabajás vas a recibir la recompensa por tu trabajo, que si vos estudiás vas a recibir la recompensa por haber estudiado, ¿sí? Ahora, o en la familia, decir, hay gente que le va bien en la familia, hay gente que tiene buenas relaciones en su familia, ¿sí? Pero ¿sabes por qué? Porque todos tenemos fuerza y voluntad para hacer las cosas, todos. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestras fuerzas llegan a un punto y se terminan y se agotan. Las fuerzas humanas tienen un límite. Llega un punto, yo no puedo andar, ir, trabajar con entusiasmo, estudiar con entusiasmo, hacer las cosas con entusiasmo. Y va a llegar un momento en donde esas fuerzas que me hacían andar, que me hacían obtener las cosas, que me hacían que me vaya bien, al agotarse esas fuerzas, comienzo a decaer en mi promedio, comienzo a decaer en mi vida, comienzo a decaer en mis relaciones, comienzo a decaer en mi trabajo. ¿Por qué? Porque ya las fuerzas se me están yendo. Porque me muevo en base a las fuerzas que tengo, ¿sí? Pero la Biblia dice que los que esperan en Dios serán renovados como las águilas. Van a correr y no se van a cansar. Van a caminar y no se van a fatigar. Y Dios va a renovar sus fuerzas, ¿sí? Y les va a volver como le va a dar fuerza como el búfalo a los que esperan en Dios. ¿Y sabes qué es esperar en Dios? Tener una relación con Él. Esa es la diferencia. Al que vos dices, tal vez vos dices, pero a mí me va bien. Sí, pero va a llegar un punto en donde te vas a agotar. Entonces vas a llegar a un punto en donde te vas a cansar y no vas a poder sostener tus estudios con tus fuerzas, porque ya no las vas a tener. No vas a poder sostener la relación con tu familia bien, porque ya no la vas a tener y te vas a poner intolerante, impaciente, ansioso. Va a comenzar a haber malos tratos o va a comenzar a haber peleas. Y vos vas a decir, pero ¿por qué si yo antes no era así? Porque se te están agotando las fuerzas humanas y ahora tienes que recurrir a la fuente de la verdadera fuerza, el que te va a renovar, el que te va a sostener en tu carácter, en tus relaciones, en tu familia. Amén. Y es esperar en Dios, es ir a su presencia. Y otros dicen, porque se sienten indignos. ¿Por qué? Recordando que estamos viendo los que no oran, los que no tienen una relación con Dios. ¿Por qué también puede ser? Porque se sienten indignos de ir a hablar con Dios. Y acá quiero explicarte un mecanismo de cómo funciona el pecado en nuestras vidas y cómo el diablo utiliza este pecado para alejarte de Dios. Cuando cometemos un pecado, inmediatamente, después de haber cometido ese pecado, sentimos culpa y condenación. El pecado puede ser de muchas índoles, pero hay un pecado que es el que siempre te va a traer más culpa y más condenación, que es el pecado que se vuelve una práctica. El pecado ocasional, eventual, puede que no te genere tanta culpa ni tanta condenación, pero el pecado que es una práctica en la vida, el pecado que se ha vuelto un hábito, ese pecado te va a traer condenación. Ese pecado te va a hacer sentir culpable. El diablo lo va a usar
el diablo va a usar el pecado que vos cometiste para hacerte sentir culpable y condenado. De ahí que va a venir el pensamiento y voy a decir, ¿cómo yo voy a ir a hablar así con Dios? Si mira lo que hice, mira lo que hago, mira cómo soy. ¿Qué voy a ir así a hablar con Dios? ¿Qué voy a ir así a su presencia? Si siempre hago lo mismo. Y sobre todo que el diablo a veces ayuda con las personas, ¿no? Porque, y así vos decís que vas a la iglesia, y así vos decís que vos buscás de Dios, si mirá cómo gritoneás, si mirá cómo te quejás, si mirá cómo mentís, si mirá cómo decís malas palabras, ¿sí? Entonces, todo ese proceso va a dar como resultado que no voy a ir a hablar con el único que me puede ayudar. Resulta que ese pecado y esa condenación va a hacer que yo no vaya y recurra al único que puede ayudarme. Porque cuando Jesús vino, justamente vino a marcar un tiempo de gracia, porque antes, para entrar a la presencia de Dios, el sacerdote que entraba al lugar santísimo a buscar de Dios tenía que tener toda una preparación de santificación, tenía que estar puro, limpio, se tenía que preparar para entrar a la presencia de Dios. Si no se preparaba, si no se purificaba, entraba y moría. Si no entraba en las condiciones óptimas, ¿sí?, de santidad, el sacerdote entraba y moría. Entonces, muchas veces pensamos y decimos, ¿cómo yo voy a ir a buscar a Dios si no estoy en condiciones? Y creemos y pensamos que para ir a buscar a Dios yo tengo que primero dejar el pecado que tengo y recién acercarme a Dios. ¿Cuántos no vienen a la iglesia o dejan de venir, ¿sí?, o en el mismo pensamiento en el mundo que dice, ¿qué voy a ir yo a la iglesia si soy un demonio? ¿Qué voy a ir yo a la iglesia? El día que vaya a tu iglesia se caen todos los santos. ¿Han escuchado o no decir eso? O sea, como diciendo, yo no puedo ir en esta condición. El día que deje el pecado, recién voy a ir. ¿Por qué? Por el pensamiento de decir, yo tengo que estar bien para buscar a Dios. Y Jesús cuando vino a cambiar esto. Vino a cambiar esto y vino a marcar el tiempo de gracia. Y justamente Jesús era criticado porque Él se juntaba con pecadores, porque Él se juntaba con ladrones, con recaudadores de impuestos que robaban, con prostitutas, con adúlteros. Él se juntaba con ellos. ¿Y qué les decía cuando lo criticaban? No son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y a estos son a los que yo he venido a ayudar. Y la adúltera que se acercó a Jesús y se tiró a sus pies cuando iba a ser apedreada, entendió esto, entendió la gracia, entendió que ella no iba a dejar de adulterar si no se acercaba a Jesús. Zaqueo, cuando le recibió en su casa, entendió que no iba a dejar de robar si no dejaba a Jesús entrar en su casa, si no dejaba que la salvación entre a su vida. Y él dejó de ser un ladrón, pero como consecuencia de primero haber dejado entrar a Jesús a su hogar, de haber dejado entrar a Jesús a su vida. Que hoy caiga la mentira, ¿sí?, que tal vez has creído, de que primero tienes que dejar el pecado para recién ir a la intimidad y a la relación con Dios. Jesús vino a ser la puerta por donde nosotros debemos pasar para entrar al lugar santísimo que es el Padre. Jesús es la puerta por donde yo tengo que entrar cada vez que peco. Y así el pecado se va a quebrantar. Por ejemplo, un pecado de adicción sexual como la pornografía, que trae tanta culpa, tanta condenación. Lo primero que la persona piensa es que voy a ir a orar así a Dios. Y no va. Y obviamente que el pecado va a prevalecer por años en su vida. ¿Por qué? Porque el único que le puede ayudar no está yendo al único que puede ayudarle y puede sacarle. O cambios en el carácter, cambios, hábitos en nuestra vida. Entonces, debo ir, yo peco y debo ir a Jesús. Ah, pero ¿qué no te da vergüenza haber hecho lo que hiciste y te vas ahí? ¿No tenés vergüenza? Sí, con toda la vergüenza del mundo voy y me presento a Dios. La mujer adúltera seguramente que tenía muchísima vergüenza, pero aún así se humilló porque reconoció que la gracia de Jesús le podía salvar. Entendió esto, entendió que era o vivir toda la vida esclava a su pecado o ser salva y redimida en los brazos de Jesús. Tienes que entrar por la puerta que es Jesús. Allí vas a ser purificado, en Jesús vas a ser lavado, en Jesús con toda la contaminación, con toda la impureza, con lo que fuese. Hay que ir a Jesús que es la puerta y Él,
yo cuando vaya, imagínense en esto, peco, voy, peco, voy, peco, voy, el pecado se va a quebrantar en tu vida. Se va a quebrantar. Yo te doy la convicción, yo te aseguro que si cada vez que pecas vas y te humillas delante de Dios y le pides perdón y le dices, Señor, he vuelto a pecar, estoy harta de ser así. Yo le decía así a Dios en mi vida, con pecados que eran recurrentes. Señor, estoy harta de ser así. ¿Cuándo voy a cambiar? Quiero cambiar, ya no quiero ser la misma, ya no quiero seguir así. No quiero que la gente me siga viendo así. No quiero que vos me sigas viendo así. ¿Cuándo, Señor? Ya estoy arrepentida, ya estoy harta de este pecado en mi vida. Sácalo, Señor, perdóname. Y aunque sientas que no estás arrepentido, pero sabes que estás mal, ve igual y dile, Señor, sé que estoy mal, pero no es como que no estoy totalmente arrepentido, convénceme. Porque si no vas a Dios que te convenza de lo que has hecho, ¿quién te va a convencer? ¿Quién te va a convencer? Ve a Dios y dale la oportunidad que Él te ministre y te diga qué has hecho, qué no has hecho. Así, con todo tu pecado, deja que Jesús te purifique. Amén. Otro, segundo, dice la Biblia ahí en Santiago, dice, y algunos no, pásala nomás, Paula, algunos dice no reciben, dice, algunos pidiendo no reciben porque piden mal. Ya hablamos de los que directamente no tienen una relación, pero ahora vamos a hablar de los que sí tienen una relación con Dios, ¿sí? De los que sí oran, de los que sí buscan, de los que sí hablan con Dios, pero dice acá Santiago, dice, pero algunos pidiendo no reciben porque piden mal. Y vamos a leer un ejemplo muy gráfico, que es acá la historia de Lucas 18, del 9 al 14, y dice así, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Le digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un síntoma de que estás pidiendo bien es que va a haber avances en tu vida. Un síntoma de que estás pidiendo bien es que en las áreas de tu vida vas a avanzar. Si hay áreas en tu vida, lo que fuese, carácter, estudio, área familiar, relacional, emocional, pareja, matrimonio, en la que estás estancado, laboral, en la que estás estancado, tienes que pensar en esta opción. Tienes que pensar que tal vez estás hablando con Dios, estás yendo a buscar a Dios, pero estás pidiendo mal. Acá la Biblia cuenta que había 2 hombres y los 2 hombres realizaron la misma acción. ¿Cuál fue? 2 hombres y realizaron la misma acción. ¿Cuál fue? Los 2 dice que subieron a orar. Los 2 subieron a orar, pero uno salió transformado de ese lugar y salió recibiendo lo que necesitaba y el otro volvió exactamente igual a su casa. Pero los 2 dice que fueron a orar. ¿Pero qué aclaró Jesús ahí? Uno dice que hablaba consigo mismo. Uno hablaba consigo mismo y cada vez tú dices, vos decís, yo no avanzo en esta área. Cuando vas a la presencia de Dios, ¿estás hablando con Dios o estás hablando con vos mismo? ¿Estás haciendo la oración del cielo o estás orando lo que a vos te parece? Porque el fariseo oró, Señor, yo no soy como un ladrón, no soy un malhechor, ni mucho menos como este recaudador. Yo ayuno 2 veces por semana, diezmo. El fariseo oró. ¿Y por qué decimos que un síntoma de que estás pidiendo bien es avanzar en las áreas y es recibir lo que estás pidiendo? Miren, cuando Jesús
cuando Jesús le tocó la hora de que iba a morir, que iba a ser crucificado, fue al monte de Getsemaní a orar. Y comenzó a orar y le comenzó a decir a su padre: Padre, yo no quiero que esto me acontezca, no quiero que me pase, no lo quiero hacer. Si vos podés, por favor, permitir que no me pase, yo te pido que lo hagas, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Recibió lo que pidió? ¿Le fue concedido que no vaya a la cruz? Pero dice la Biblia que cuando Jesús salió de allí, salió reconfortado. Puede que vayas a la presencia de Dios y no recibas lo que estás pidiendo, pero no vas a salir igual. Si estuviste hablando con tu Padre Dios, si estuviste en la relación correcta, no vas a salir igual. Tal vez entras angustiado porque no tienes trabajo. Y no es que sales, le pides: Señor, no tengo trabajo, dame trabajo. Y no es que sales y está el trabajo. Pero cuando salgas, la angustia con la que habías entrado por no tener trabajo ya no tiene que estar. Tal vez estás mal porque no tienes una pareja. Y vas a la presencia de Dios y si haces la oración correcta, cuando salgas, esa tristeza o ese malestar por no tener una pareja ya no tiene que estar. Tal vez entraste a la presencia de Dios con un problema en tu trabajo. Sí, Señor, que son envidiosos, que me tienen envidia, que me tratan mal, que me dicen malas cosas. Y entras a la presencia de Dios y vos esperás que el día que vuelvas a tu trabajo, tus compañeros hayan cambiado. Y tal vez lo que Dios quiso producir en esa oración fue una actitud diferente en vos. Paz, seguridad, un carácter distinto. Vos no le vas a pagar mal por mal como ellos hacen. Vos le vas a pagar y con bien el mal que te hacen. Y Dios está queriendo otra cosa. Eso es uno, cuando uno ora bien. Y otra, que cuando uno pide, puede estar pidiendo mal y no estar recibiendo, ¿sí? Y puede ser uno por oraciones no hechas, oraciones no oradas, cosas que no le estás pidiendo a Dios. Por ejemplo, me pasaba con una persona que ministraba antes, que no se recibía de su secundaria, y yo le digo: ¿pero vos orás por eso? ¿Vos orás por eso? Sí, le pido. Mira, la oración correcta tiene que ser: Señor, me tengo que recibir de la secundaria y no tengo ganas de estudiar, no quiero estudiar, me cuesta estudiar, pero me tengo que recibir, Señor, me tengo que recibir. Señor, ayúdame, pon el querer como el hacer, pone personas que me ayuden. Señor, dame iniciativa. Señor, haceme que deje la pereza, Yo tengo que sincerarme con Dios. Tengo que sincerarme con Dios en mi condición. Miren la comparación entre el fariseo y entre el recaudador de impuestos. En el otro power dice que el fariseo oraba consigo mismo, pero el recaudador de impuestos hablaba con Dios. Que el fariseo no veía sus errores, sus defectos, sus debilidades. Al contrario, veía todas sus virtudes. Que el recaudador de impuestos, al contrario, reconocía su condición de pecador. Mira, cuando vayas a la presencia de Dios, te vas a encontrar con Dios, pero también te vas a encontrar con tu condición. En la presencia de Dios, vos vas a hallar identidad, pero vas a encontrarte también con la condición en tu vida. Es como que la presencia de Dios se vuelve un espejo que te refleja el estado en el que estás, pero no para condenación. Si vas a la presencia de Dios y te sientes condenado, no estás hablando con Dios. No estás hablando con Dios. La presencia de Dios nunca hace sentir condenación ni culpa. Nunca. Así hayas cometido el peor de los pecados. Nunca te vas a sentir condenado por Dios. Nunca. Si estuviese la mujer adúltera, le preguntaríamos: ¿qué sintió? Sí, habrá sentido mucha vergüenza, pero estoy segura que condenación no. Al contrario. Se sintió redimida, se sintió aceptada, se sintió valorada por Jesús. Jesús la restituyó del estado en que la sociedad la había puesto, como la peor. Cuando vas a la presencia de Dios, Isaías, cuando se encontró con la presencia de Dios, ¿qué fue lo primero que dijo? ¡Ay de mí, pecador, que soy de labios impuros!
Lo primero que Dios le mostró fue su condición, pero no para condenarlo, sino para cambiarlo. Dios te va a mostrar tu condición para transformarte. Dios te va a mostrar tu condición para que puedas ver y puedas ver que también Él te va a sacar de ese lugar. Cuando vas a hacer la oración correcta, cuando vas a la intimidad correcta con Dios, ¿sí? Y acá viene la sinceridad con la que yo puedo buscar de Dios, ¿sí? Dice Mateo 7, del 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mira, cuando vas a la presencia de Dios, primero tienes que sacar la astilla que está en tu ojo. Primero tienes que derramar y sacar todo lo que hay en vos. No que Dios no quiera que ores por otros, pero a veces entramos de lleno a orar por los demás, por las naciones, por el mundo, por la gente necesitada, por el enfermo. Primero tienes que sacar la astilla de tu ojo. Y así dice, y entonces verás con claridad la necesidad de tu hermano. Y ahí vas a poder orar bien por del otro. Pero cuando primero Dios haya ministrado tu interior. ¿Cómo yo puedo ir a la presencia de Dios? Señor, llename, llename. Quiero de tu espíritu, quiero de tu autoridad, de tu gloria. Dame más poder, dame más unción, Señor. Llename, llename, llename. Si primero no me vacié de toda mi inmundicia, si primero no me vacié de todo mi orgullo, mi soberbia, primero tengo que sacar, Señor, sacaste, reconozco que soy orgulloso, reconozco que soy vanidoso, reconozco que soy peleadora, que soy chismosa. Señor, saca la murmuración de mi vida. Ese es el primer impacto que produce la presencia de Dios en la intimidad. Te permite encontrarte con tu convicción para que vos te vacíes y luego Dios va a poder llenar. Porque ya estás vaciado de todo lo malo y ahora va a poder depositar todo lo bueno en vos. ¿Sí? Pero también vas a poder orar bien por otros. Me causaba mucho redarguir porque comencé a leer el libro de la esposa que ora y yo digo, este libro le debe dar duro a los esposos. Duro, duro. No, todo era para la esposa. Y la primera oración, son 30 días de oración por el esposo. La primera oración, ¿por quién era? Todo por mí. Que yo deje de ser así, que yo esto, que yo aquello. Yo decía, ay, pero yo era para él. Y resulta que Dios me decía, no, vos primero. Vos cambia primero. Vos tenés que ser transformada primero. ¿Sí? Y a veces es lo que menos pensamos. Y si a veces pensamos mucho en nosotros, lo pensamos desde el punto de vista de la autoconmiseración, de la lástima, de ay, pobre de mí, si es verdad, yo tengo que cambiar, si es verdad, yo tengo esto. No, no tienes que reconocer tus faltas para dar lástima. Tú las reconoces para cambiarlas, para transformarlas, para dejar de ser así. No para dar lástima a nadie, ¿sí? Y luego te vas a hallar orando bien por tu familia, por tu papá, por tu mamá. Dios, luego vas a poder ver con claridad qué es lo que tu familia o aquel que te rodea necesita. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Qué dice acá? Acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Dios sabe todo de vos, sabe todo de vos. Es en vano que entres a la presencia de Dios y empieces a hablar de las necesidades de otro o aún a pedir tal vez por vos mismo, Señor, ayúdame en la materia, cuando yo estoy sabiendo que estoy en falta, cuando estoy consciente de que yo hice algo malo. A mí es impresionante cómo yo a veces empiezo a orar y el Espíritu me empieza a traer todos los pecados que cometí y no me deja avanzar en la oración. Yo quiero seguir como bueno, y como quien dice, me voy nomás. No puedo seguir orando si no me detengo a pedirle perdón porque he hablado mal, porque he gritado, porque me he enojado, porque he tratado mal a alguien o por lo que fuese. No me deja avanzar, no puedo. Y si avanzo, me siento una hipócrita. Si avanzo, me siento una hipócrita. Porque a Dios no le puedo ocultar nada.
No le puedo ocultar nada. Estoy desnuda delante de su presencia. No hay nada que yo pueda querer ocultarle a Dios. Por eso un corazón sincero, yo tengo que ir a la presencia de Dios y blanquear mi condición, blanquear mi situación. Esta es mi condición. Nosotros vemos que estamos en el discipulado, personas que no avanzan años en el discipulado y no avanzan en ciertas áreas de su vida. Y estoy segura que son oraciones no hechas por esas áreas. Mira, cuando alguien te diga, che, qué chismoso que sos, tómalo, anda, oralo. Dice, Señor, me dijeron que soy chismoso. ¿Es verdad? Y Dios te va a decir si es verdad o no. Yo me acuerdo que una vez el apóstol me dijo, Cecilia, vos tenés, Cecilita me dice, Cecilita, vos tenés algo contra mí. Porque yo noto hace mucho, ¿no? Yo noto eso que hay, no sé, fíjate, tal vez es algo que con tu papá, como vos no tenías una buena relación con tu papá, tal vez lo estás trayendo a nuestra relación. No, apóstol, nada que ver. No. Me enojé, mi esposo es testigo, que ese día volvía, pero ¿cómo me va a decir eso? Que es mentira, que yo ya con mi papá no tengo nada, que yo, no sé, todo así. Después lo oré. Señor, yo en verdad estoy llevando la situación, la herida paterna a la relación del apóstol como padre del alma. El Espíritu me dijo, sí. Y lloré y pedí perdón, ¿sí? Y quebranté eso, ¿sí? De ese y de poder tener esa confianza. Ya no tengo temor, yo me acerco confiadamente a Él, puedo decirle las cosas, ¿sí? Pero si en mi orgullo yo me mantenía firme, no, yo iba a perder. Y tal vez hasta el día de hoy iba a seguir en la misma condición estancada, sin poder avanzar en un área que Dios mismo me estaba queriendo revelar. Cuando alguien te diga algo, ponelo en oración. Y no me refiero a que alguien venga y te diga, ay, sí, sos una basura. Vas a decirle a Dios, ¿será que tiene...? No, estoy hablando de cosas puntuales, como que alguien te diga, che, qué quejosa, deja de quejarte. ¿Qué? ¿Yo? ¿Me quejo? No. Ay, tal vez si le decís a esa persona en ese momento que no, después en delante de la presencia de Dios, decirle, Señor, será. Oraciones no oradas nunca serán respondidas. En Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. De todo corazón. Quienes se encuentran a Dios, los que le buscan de todo corazón. Y eso significa sinceridad delante de Dios. Ser sinceros delante de Dios. Por último, y este versículo que es favorito mío, es mi preferido, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y yo me tomé de esto. Dice, el Espíritu les enseñará todas las cosas. Todas, no dice algunas, dice todas. El Espíritu Santo es tu mejor mentor, maestro, guía, consejero, todo. Él te puede enseñar todo. Yo la otra vez tenía que hacer masitas de taco. Ya tenía la masa, tenía que oflarlas y sacarlas redonditas. Y no me salían. Y ya quería abandonar. El tema es que si yo abandonaba, nadie les iba a hacer. Y dije, ay, Espíritu Santo, enséñame a hacer masitas de taco. Enséñame, porque vos decís que vos vas a enseñar todas las cosas. Enséñame. Y me salió. Enséñame esta materia que no la entiendo. Y la aprobé. Ahora estoy aprendiendo a manejar y yo oro. Señor, enséñame a que aprenda a manejar. Ayúdame a que aprenda. Y estoy aprendiendo. Pero hay una dependencia de que el Espíritu me enseñe. Como cosas tan simples como cocinar, a cosas tan fundamentales y tal vez complejas como es buscar la presencia del Padre. Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, enséñame a cómo debo llegar al Padre, cómo debo hablar, que yo no vaya a hacer mi oración, que yo no vaya a orar como yo quiero, que yo pueda ir a orar como vos quieres que yo ore. Guíame y el Espíritu te va a enseñar. Por último, en tercer lugar,
Están los que piden y reciben. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Estos son los que han entendido que la oración es la clave. Estos son los que han entendido que ir, llamar, hasta que Dios responda es la clave. Estos son los que han entendido la parábola de la viuda insistente. Estos son los que han entendido que tienen que ir y golpear, sin cansarte hasta que Dios te abra. Y no le dejas de golpear la puerta a Dios hasta que Dios te responde. Y no le dejas de llamar hasta que Dios te da lo que le has pedido. No le dejas de pedir hasta que Dios hace algo en tu vida, hasta que Dios te transforma. Señor, cambia mi carácter. Y lo oras el lunes, y lo oras el martes, y lo oras el miércoles, y lo oras todos los días hasta que tu carácter sea cambiado. Amén. No te canses, no te canses, no te canses, porque su promesa dice que el que pida se le va a dar, el que busca va a encontrar, el que llama se le va a abrir. Dios es fiel, te dará, te hará avanzar, te hará alcanzar, te promocionará. Dios te llevará a lugares impensados que nunca pensaste estar y alcanzarás logros que nunca habías pensado alcanzar. Porque fuiste al lugar correcto, porque golpeaste la puerta correcta, porque entendiste que hay un Dios al que le puedes hablar y siempre te va a responder. No te canses. Y esta es una historia que conmueve mi corazón. Dice en 1 Samuel que en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Rematashim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de Eframaíta. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía, pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Y Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: el Señor se lo pedí. Una mujer en una situación desesperante, no poder tener hijos. Mira, la esterilidad puede ser una de las peores cosas para la mujer. Y llevándola a las áreas de toda nuestra vida, no dar frutos, ser infructíferos, ser estériles en las áreas de nuestra vida, no producir, puede ser también lo peor
y el peor fracaso en esta vida. Pero esta mujer entendió que se quedaba en esa situación o buscaba de Dios para que Dios cambie esa situación en su vida. Y Ana fue y estuvo largo rato ahí y oró y lloró desconsoladamente y estaba angustiada. ¿Y cómo será que oraba? Para que el sacerdote piense que estaba borracha. ¿Cómo habrá sido su actitud, su llanto, todo lo que hacía, cómo estaba ante la presencia de Dios? Y sabía que la estaban mirando, pero no le importaba. A veces estamos acá y tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de hablar con Él, pero estamos pendientes de lo que el otro está mirándome, que si me va a mirar, que si lloro, que si me arrodillo, que si me tiro, que si hablo, que si digo, si me va a escuchar lo que le estoy diciendo, capaz que escuche justo el pecado que estoy confesando, que no te importe. Que no te importe cuando Dios te dé la oportunidad de acá poder acercarte a Él. Pero Ana fue y dice que cuando salió de ese lugar, su semblante cambió. La presencia de Dios tiene que producir algo en tu vida. Cuando vos entras a la presencia de Dios, no debes salir igual, debes salir diferente. Y Ana salió de haber estado angustiada, salió totalmente transformada. Y no solamente que su semblante, su actitud, su interior, la paz que no tenía la recuperó, la amargura que Penina le causaba, ya Dios le había quitado porque ella desahogó, dice, se desahogó en la presencia de Dios. Vine a desahogarme y Dios redimió el corazón de Ana. Y no solamente que le sacó toda esa angustia, sino que le dio un hijo. Le dio lo que pedía, porque Ana entendió esto. Mira, la presencia de Dios es la clave. La presencia de Dios es la clave. Y yo quiero mostrarte esta imagen. Esto es la presencia de Dios para mí. La presencia de Dios para mí es el lugar en donde en medio del dolor, de la tristeza o aún de la alegría, yo ahí yo alcanzo en la renovación. Cuando yo me encuentro seca, cuando yo me encuentro desgastada, cuando me encuentro triste porque hay situaciones que me superan, yo voy ahí a su presencia y yo siento que el río de Dios me inunda, me renueva, me levanta, me fortalece. La presencia de Dios lo es todo. No existe vida cristiana si no hay intimidad con Dios. Puedes estar años acá y estar estancado. Puedes decidir que la presencia de Dios lo cambie todo. Y tal vez al principio lo hagas sin ganas, pero quiero decirte que después vas a amar ese lugar. Va a ser el lugar seguro para vos. Allí vas a encontrar todas las respuestas, toda la esperanza. Lo que te falte, lo vas a hallar ahí. Cierra tus ojos en este momento y aprovecha este tiempo para dejar que el Espíritu Santo ministre tu vida. No estés pensando en el que está al lado. Mira, con tus ojos cerrados, quiero decirte, mientras no busques la presencia de Dios, siempre vas a conocer a Dios por lo que otros te digan. Mientras no busques su presencia, vas a conocer de Él, pero por lo que otros cuentan de Él. Mientras no busques su presencia, vas a vivir siempre de las experiencias de los demás. Vas a saber que Dios es bueno, pero no porque experimentaste su bondad. Vas a saber que Dios te ama, pero no porque experimentaste su amor, sino porque otros te lo contaron. Pero cuando
vos vas a la presencia de Dios, a la intimidad con Dios, Dios se va a revelar a tu vida. Tal vez hace mucho que no orabas, o tu relación con Dios es una relación tibia, fría, esporádica, eventual. Dios quiere que te acerques a Él. Y si tal vez estás orando, pero estás orando la oración incorrecta, Dios quiere enseñarte a hacer la oración correcta, la oración que te va a promover, la oración que te va a dar avance, la oración que te va a sacar de los ciclos tal vez en los que estás encerrados, ciclos emocionales, ciclos de dependencia emocional, ciclo de relaciones enfermizas. Dios te va a sacar del pecado tal vez en el que te encuentras atado, tal vez de adicción sexual. No temas ir a la presencia de Dios. Y allí donde está, quiero que comiences a aprovechar este momento para tener esta intimidad. No digas ya cuando llegue a mi casa voy a ir a hablar. Ahora este es el momento, esta es la oportunidad y este es el momento que Dios también quiere relacionarse contigo. Aprovecha, abre tu boca y comienza así como Ana. Comienza a hablar en voz baja. Y si tienes que llorar porque estás angustiada, si tienes que llorar porque te encuentras y te sientes avergonzada, humillada como Ana, porque te sientes humillado, si tienes que llorar o si tienes que hablarle a Dios y decirle: Señor, estoy enojado, porque tal vez no has estado yendo a la presencia de Dios porque has estado molesto con Él, porque le pediste algo y no te lo dio. Decirle: Señor, yo estoy enojado porque quería otra cosa y no me lo diste. Sé sincero con Dios en este momento. Abrí tu corazón a Dios. Habla con Él. Lo que tengas que decirle, lo que tengas que hablarle, no lo postergues para después.